Voy a saludar ya nomás al presidente de la Unión Cívica Radical. Está en línea el doctor Ramón Mestre. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto de poder estar una vez más con ustedes. Bueno, importante la reunión del día de esta semana, donde bueno, participaron la mayoría de los referentes de la Unión Cívica Radical de la provincia. Un poco el tema es si sí o si no, al menos en este año a la interna, ¿no? Sí, el radicalismo está cerca de un proceso interno que ya tiene fecha, que es el 6 de diciembre. Vamos a ver cómo sigue esta situación de la pandemia. Imagínense que hoy ha sido el peor día, lamentablemente, en términos de cantidad de infectados, no solamente a nivel nacional, superando los 14.000, sino a nivel provincial, prácticamente llegando a los 2.000 casos. Es decir, esto es un tema que nos preocupa y mucho, nos genera incertidumbre, nos pone en una situación de mucho riesgo, donde hay una responsabilidad muy grande por parte de cada uno de los habitantes, pero también una enorme responsabilidad del gobierno en lo que hace el control, a la prevención y a todas las distintas actividades relacionadas a ellos. En mi rol de presidente del partido, envié una nota al COE, no para pedirle autorización, sino para que nos indiquen cuáles serían los protocolos. Esta nota la envié hace un mes, y lamentablemente hasta el día de hoy el COE no nos da respuesta, como no le da respuesta a una inmensa cantidad de sectores que están necesitando conocer cómo van a poder llevar adelante las distintas actividades económicas en el medio de una pandemia que en algún momento, yo ya lo dije en tu programa, yo entendí que la verdad el gobierno nacional y el gobierno provincial habían comenzado con algunas decisiones, algunas ideas importantes de buscar el diálogo, pero hoy estoy viendo que el peor enemigo de Argentina es la improvisación y el peor enemigo de Córdoba es el silencio. Al principio hubo certezas, hubo apertura, como dije, pero la verdad todo se fue desvaneciendo, entró esa dicotomía entre la salud y la economía, y bueno, y nosotros propusimos una conformación de un Consejo Económico y Social. Lo que vemos es que no hay plan, y si nos comparamos con otros países, está claro que si no se cambia de dirección, encima que la economía del mundo está en su peor caída en los últimos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente estamos en una coyuntura muy, pero muy difícil. Así que me parece que hay improvisación en el manejo por parte del gobernador Schiaretti, hay un cóctel muy, muy, pero muy importante, y en la reunión los distintos dirigentes del radicalismo expresaron que lógicamente era muy difícil, en su inmensa mayoría, solamente dos dirigentes se expresaron a favor de que se realice la interna el día 6 de diciembre, pero imagínate que no podés salir a afiliar porque muchas veces estás en una situación de aspo, de aislamiento, más los infectados, más las dificultades que hay de moverse entre un pueblo y otro, entre una ciudad y otra, entre pasar de un departamento a otro, por ejemplo, si hay que venir a hacer un trámite a la ciudad capital, a la ciudad de Córdoba, a presentar, por ejemplo, la ficha de afiliación, las listas. Evidentemente que estamos ante una situación muy compleja, muy dificultosa. Alguno puede creer que yo estoy planteando todos estos temas porque quiero pretender continuar en el cargo. La verdad es que mi mandato debiese de haber culminado hace una semana, pero claro, estamos en pandemia. Y yo fui muy prudente en la reunión, dejé que todos se expresaran y yo no emití opinión, simplemente hoy te puedo decir que más del 95% de los que opinaron de que hay que prorrogar la interna. Ahora la pelota está en el campo del Congreso provincial, ya no del ámbito del comité de la provincia. Nosotros somos un partido democrático y entonces es ahí donde los representantes de cada uno de los departamentos, en este caso los representantes y congresales de Marcos Juárez, tengo entendido que todos quieren detener la interna, prorrogarla, suspender los plazos y hacerla como
ya han decidido otras provincias. Por ejemplo, en el marco de la Unión Cívica Radical, la provincia de Tucumán, la provincia de Salta, la provincia de Corrientes, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Río Negro, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y faltamos nosotros, que somos las 8 provincias que este año teníamos que renovar las autoridades. En este contexto yo creo que es difícil, pero bueno, van a ser los congresales los que representan a cada habitante por departamento, los que decidan en definitiva cuando los convoquen. Esa responsabilidad le cabe a la mesa ejecutiva que conduce el dirigente Rodrigo de Loria. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación del radicalismo, más allá de lo que tiene que ver con el proceso electoral? ¿Cuál es la postura que va a tomar? Porque el año que viene hay elecciones. Córdoba renueva la mitad de los diputados y renueva a los senadores. En este contexto va a haber que tomar decisiones. La Unión Cívica Radical tomó una decisión en la última elección a gobernador, que fue no ir con la sociedad que tenía con el PRO y el Frente Cívico, ir con lista propia, y se viene otra elección. La postura sigue siendo la misma, será algo que decidirá el próximo presidente que llegue a la mesa de la Unión Cívica Radical. ¿Qué hay por delante? Porque, digamos, es cierto que hoy no se puede pensar en una elección, sería casi absurdo que hoy un dirigente golpease una puerta para hablar de campaña política en el medio de semejante desastre, más allá del sanitario, el económico, que es peor que el sanitario. Entonces, digo, no es desacertado prorrogar la interna. Ahora también es cierto que hay que empezar a fijar posturas de cara a lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Sí, yo recién te decía un poco la situación de Córdoba, que no quiero dejar de plantearla, de que es compleja tal cual vos lo expresás. Y bueno, y sin duda que son muchos los ciudadanos que exigen que se respeten los derechos, pero mientras tanto se vulneran los mismos. Creo que el tema de la inseguridad es un tema que el gobernador tiene que hablar y tiene que dar la cara. Evidentemente el tema de los incendios, las cosas que estamos viviendo, yo te juro que me agarro la cabeza, no puedo entender sinceramente la manera de avanzar con el tema de los incendios sin prevención. Hay que cuidar el recurso ambiental como un activo que tenemos toda la sociedad, y por supuesto pensando en el futuro, y desde el punto de vista del turismo, vos sabés que las sierras son fundamentales. Así que si a eso yo le agrego los problemas de cambio climático y otras circunstancias, por ejemplo, cerrar la grieta, esto que todos los días vos ves y prendés la televisión y se están peleando con perro y gato, inclusive dentro del propio gobierno. Los habitantes queremos previsión. Y en esto, el radicalismo, bien dijiste, nos equivocamos. Yo hice la autocrítica en lo que a mí respecta, los otros lo tendrán que hacer en la elección del 12 de mayo. Para la elección nacional se llevó adelante la conformación de Juntos por el Cambio. Yo ahora creo que en el marco de la interna del radicalismo, nosotros lo que tenemos que pensar primero son las ideas, las propuestas y las acciones que vamos a llevar adelante para que el radicalismo vuelva a ser una alternativa y vuelva a enamorar a la sociedad. Mi vocación es frentista. Cuando yo asumí el comité de la provincia, hace 2 años, dije que quería un Cambiemos a la Cordobesa, no sé si vos te acordás. Eso quiere decir sumar otros sectores, es decir, no solamente la coalición cívica, el Frente Cívico, el PRO, bueno, sumar el partido de García Elorrio, sumar a todos los sectores que quieran de alguna manera conformar una alternativa, porque la base de la democracia es la alternancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no estén siempre los mismos, es decir, que haya un cambio. Fíjate que Estados Unidos gobierna a los demócratas 4 años, a lo mejor 8, pero después gobiernan los republicanos 4 o a lo mejor 8, y de nuevo vuelven a gobernar los demócratas. Acá hace 21 años que están. Si yo me tengo que poner a ver qué pasó en esta pandemia, se corrió un velo, corrieron una cortina. Todo lo que decían que estaba bien, está mal. Bueno, está ahora, mal la salud, pero está bien. mal la educación, tenemos graves problemas. Entonces, el radicalismo tiene que pensar cómo se fortalece primero, y después yo creo que vamos a tener que avanzar en un proceso
de pensar cómo hacemos para sumar a otros sectores de cara a armar un frente más amplio, más fuerte, más sólido, que tal vez en el 2021, en la elección, sea un primer paso para que en el 2023 recuperemos la provincia nuevamente. Me deja algunas preguntas que por supuesto las quiero hacer. Yo digo, en el marco de estos 21 años de lo que ustedes hablan y que yo ya lo he escuchado varias veces, esto, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Usted es futbolero? Sí, 100%, Bueno, hincha de Talleres. cuando usted juega, usted hincha de Talleres, bueno, ¿Y de vos? tiene un clásico rival que es Belgrano, no sé cómo está en la estadística, pero digo, si Belgrano le gana a Talleres 5 clásicos seguidos, ¿la culpa es de Belgrano que gana o de Talleres que no sabe defenderse o no sabe atacar? Porque pareciera ser que la culpa de los 21 años es de Unión por Córdoba, de ganar las elecciones, y la oposición no tiene la culpa a lo mejor de no haber convencido al electorado de que había que cambiar a Schiaretti o a De la Sota en su momento. Digo, hay también una autocrítica que tiene que hacer la oposición de por qué no enamoró al electorado en estos 21 años y en cada elección ganó Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, Partido Justicialista, como le quiera llamar. Bueno, sin duda que hago la autocrítica. Mirá, en Córdoba, la ciudad, en la capital, cuando nosotros nos pusimos al frente de ese departamento, de esa ciudad que es la más grande de la Argentina, lo decimos con mucha humildad, pero así es, porque la ciudad de Buenos Aires es como si fuera una provincia, en términos de gobierno local o municipal es el más grande, por población, por presupuesto y por superficie. Y la verdad es que nosotros encabezamos un proceso donde fortalecimos el liderazgo, las ideas, la formación de las mujeres, los hombres, los jóvenes, y eso nos llevó a través de la inclusión y de la igualdad. Somos orgullosamente el primer partido que tiene paridad de género. Esto nos permitió ofrecerle ideas superadoras a la sociedad y ganamos la ciudad en 2 oportunidades. Es decir, a nivel provincial, evidentemente, no hemos estado a la altura de las circunstancias, nos hacemos cargo de esa coyuntura, inclusive el año pasado. Ahora hay que dar vuelta a la página, hay que tratar de buscar la unidad, hay que tratar de lograr consensos, pero tiene que estar sobre la base de esto que yo recién decía, fortalecer liderazgos, hablar de propuestas, ideas, de escuchar. Hay que escuchar, estamos hablando y trabajando con la gente de la cultura, de la educación, del campo, de la producción, de la economía del conocimiento, de la seguridad, de la prevención, de las empresas, de los gremios. Ya hicimos más de 100 reuniones virtuales. Vos cuando comenzabas el programa hablabas de esto, que es una nueva forma que tal vez ha venido para quedarse, porque también está bueno que muchas veces nos podamos comunicar acá desde esta posición y no tener que hacer todos los kilómetros e ir hasta el estudio. Yo creo que esto es una forma y una parte de ir modernizando el proyecto y a la vez también entender de que la gente está pidiendo lo que vos acabas de decir. La gente está pidiendo que nos unamos y que seamos capaces de armar un frente que sea superador, que sea potente en propuestas, que no improvise, y de esta manera seguramente que vamos a estar en condiciones de ser nuevamente gobierno en el 2023. Usted hablaba de cerrar la grieta y yo le pregunto, ¿cerró la grieta con Negri? Bueno, hemos dialogado en reiteradas oportunidades. La verdad es que de mi parte yo no guardo ningún rencor, doy vuelta a la página. Atrás quedó aquella decisión de aquella cuestión que alguna vez me lo dijo a mí, usted por eso se lo pregunto, de desafiliarlos, de echarlos del partido, eso quedó, No, ya está, ya pasó. yo te cuento algo. El Tribunal de Conducta, porque el radicalismo tiene distintos estamentos. Por un lado está el Comité de la Provincia, que es el órgano ejecutivo que conduce las acciones políticas, que me toca conducirlo a mí como presidente. Después está el Congreso Partidario, que reúne a todos los representantes de los distintos departamentos, que el presidente es Rodrigo de Loredo, y solamente se reúne para decisiones trascendentes como, por ejemplo, votar una plataforma de gobierno, tomar una decisión en cuanto a qué
acción llevar adelante de un acuerdo electoral, de una alianza, de un frente y, por ejemplo, en este caso, las prórrogas de los mandatos y las coyunturas que evidentemente estamos ante una emergencia y hay que tomar. Por otro lado, está el Tribunal de Conducta, que lo integran 5 personas. Una persona de las 5 es de mi sector interno. Las otras 4 personas dependen de otros sectores internos, con lo cual tiene que haber consenso para una situación de las características que vos recién planteabas de desafiliación. Yo nunca planteé en términos personales la desafiliación de nadie, porque creo que nosotros necesitamos abrir las puertas y que vuelvan todos. Necesitamos fortalecerlo el radicalismo, aquellos que están enojados, aquellos que están cansados, aquellos que no les gustó cómo actuamos, poner, como dice la Biblia, la otra mejilla, hablar, explicar, plantear nuestras propuestas y seguramente que de esta forma vamos a estar en condiciones de lograr lo que yo recién mencionaba, volver a ser gobierno. Esta es la forma, este es el camino. ¿Va a ser candidato el año que viene? Mira, la verdad que hablar de candidatura cuando la gente la está pasando tan mal me parece una falta de respeto. Yo prefiero guardarme tal vez alguna inquietud que puedo llegar a tener, pero por prudencia esperemos que llegue la vacuna, que se recupere la economía, que la gente se cure, que no tengamos más muertos, que volvamos a la normalidad y cuando estemos en esa coyuntura ya en un camino de recta final hacia las elecciones, bueno, ahí sí podamos hablar de los anhelos que cada uno tiene y de las propuestas que tiene con relación a la elección de medio término, donde se va a elegir, como bien dijiste vos, 3 senadores que van a representar a la provincia en el Congreso Nacional, en la Cámara Alta, en senadores, y vamos a elegir los cordobeses 9 diputados nacionales que representan a todos los habitantes y ciudadanos de la provincia en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Se enteró, me imagino, porque obviamente en política todo llega, la decisión del intendente de la ciudad de Marcos Juárez, Pedro de la Rosa, de querer ser presidente del PRO. ¿Cómo lo ve? Bueno, ese es un tema que lo tiene que resolver el PRO. No, está bien, pero usted ha venido varias veces a acompañarlo a Pedro aquí, lo conoce y ¿cómo lo ve como posible presidente del PRO? Y yo creo que Pedro es un muy buen dirigente, es una persona con mucha sensibilidad, sé que no la está pasando bien como no la están pasando bien ninguno de los que les toca gobernar, porque tiene muchas veces que llevar adelante la toma de decisiones con mucha dificultad, producto que el gobierno provincial no envía los testeos correspondientes, muchas veces no están las ambulancias, los hospitales regionales no están como corresponden con todo el equipamiento, los médicos, hay una inmensa cantidad de médicos, de personal que está vinculada a la salud, que están enfermos, es decir, una situación muy compleja, pero más allá de eso, confío plenamente en las capacidades que tiene Pedro de la Rosa, en su equipo, y no tengo dudas que sería un buen candidato o sería un buen presidente del PRO, pero eso lo tienen que elegir las autoridades del PRO. Bueno, que están más o menos como ustedes, porque no saben, o sea, la interna la tienen antes que ustedes, tienen el 1 de noviembre y obviamente en el contexto... Han decidido suspenderla, te doy la noticia, sí. Y se doy a todos los habitantes de Marcos Juárez y de todo el departamento, porque sé que llegás a muchísimos lugares con este programa, Jaque Mate, y bueno, el PRO ha decidido postergar su interna. Lo lógico, un poco lo que hablaban ustedes también recién, sí, ¿no? Por supuesto, pero bueno, a ver, yo soy democrático y a lo mejor alguno, vuelvo a reiterar, cree que yo estoy queriendo aprovecharme de esta coyuntura para quedarme en el cargo. No, lejos de eso estoy. Volviendo... Eso ya ha pasado en el radicalismo y algunos se han quedado sin pandemia, sin emergencia. Volviendo al término futbolístico, esto es cuando te llueve mucho, usted sabe que el partido se va a suspender, pero igual tiene que estar en el vestuario para que el árbitro no le dé ganado al otro, ¿no es cierto? Entonces, y por supuesto poniéndose las vendas y poniéndose todos los ungüentos necesarios para poder entrar en calor y estar preparado. Bueno, y la última, en el caso de, porque en algún momento este proyecto va a tener, va a llegar la fecha, usted decía, bueno, llegará la vacuna, no sé, se sanará, pasará lo del COVID, volveremos a una normalidad que permita desarrollar las internas. ¿Quién es el referente? ¿Quién es el que sigue el legado de Ramón Mestre? ¿Quién es el candidato
del mestrismo para presidir la Unión Cívica Radical? ¿Es usted mismo o tiene ya elegido a alguien? Bueno, eso es una situación que seguramente la vamos a seguir discutiendo y debatiendo en el seno de nuestro espacio partidario. Hay muchas personas, no solamente quien les habla, hay mujeres, hay hombres. La verdad que a mí me encantaría que alguna vez haya una presidenta de la Unión Cívica Radical, es decir, que una mujer conduzca. Sería una linda señal, así como recién conté que estoy orgulloso porque fuimos el primer distrito en lograr la paridad de género. También hoy somos el único distrito en todo el país que está llevando adelante una modernización. Todos los viernes a las 5 de la tarde llevamos adelante un curso de capacitación con todos los concejales de toda la provincia que representan el radicalismo, los tribunos de cuentas, participa mucho Javier Barleta también. La verdad que es muy importante, y junto a los intendentes, hay intendentes muy prestigiosos que administran distintas ciudades en el departamento Marcos Juárez, que están siempre colaborando, contribuyendo, y también hemos modernizado nuestro partido. Tenemos hoy 5 cursos que estamos dictando de manera virtual, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora nosotros de forma remota, donde la gente puede ser afiliada o no. Tiene cursos de innovación política, de comunicación política, de filosofía y doctrina política, de pensamiento político, todas cuestiones que tienen que hacer los partidos políticos, es decir, formar a los nuevos dirigentes, pensar en las propuestas y en las ideas para ofrecerle a la ciudadanía, y por supuesto, lo que vos recién mencionabas y preguntabas, la renovación y todo lo que tiene que ver con sus cuadros dirigenciales. Su compañero de fórmula, el intendente de Belville, Briner, también quiere ser presidente, me lo dijo él en persona, ¿no? Andaba acá. Sí, Carlitos también tiene ganas y creo que es un buen candidato también. Mira, yo creo que hay muy buenos cuadros de mujeres, de hombres y de jóvenes, fundamentalmente. Y te quería decir esto, yo ayer le di una entrevista a un periodista de una radio en Capilla del Monte, producto de los incendios y esta cuestión trágica que estamos viviendo en Córdoba. Y la verdad que, claro, antes de que iniciemos la entrevista, él me presentó y empezó a contar todas las cosas que yo había hecho. Y yo decía, che, tengo 48 años nada más. Es decir, yo tal vez no me considero un joven, por supuesto, pero soy bastante joven. Con 48 años he logrado ser candidato a intendente, he logrado ser presidente de bloque en el Consejo Deliberante, he sido senador de la Nación en representación de la provincia, he sido intendente de la ciudad capital, de la ciudad de Córdoba, durante 2 periodos, que no son muchos los que lo han logrado, y todo eso con 48 años, así que nos queda mucho hilo en el carretel y nos quedan ganas, nos quedan compromiso, convicción, responsabilidad, y lo vamos a poner con mucha generosidad para tratar de que no estén los egos en el medio, no nos volvamos a equivocar como pasó el año pasado, nos tomemos del brazo y vayamos juntos para que el radicalismo y un frente más amplio en el 2023 pueda gobernar y pueda ofrecerle a la ciudadanía esa alternancia que nos está haciendo falta. Ramón Mestre, muchas gracias por atendernos cada vez que lo llamamos, como siempre, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y permitime mandarles un saludo fundamentalmente a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están confinados, que están haciendo el aislamiento porque están con la pandemia, porque están enfermos, desearles fuerza, que tengan fe, esto lo vamos a pasar y seguramente cuando volvamos a la normalidad nos vamos a volver a dar la mano, a darnos un beso, un abrazo, porque eso es lo que realmente nos gusta a los seres humanos. Yo tengo una gran esperanza de que esto pase y fe de que no persistan las muertes y todo lo relacionado con las infecciones. Un saludo y muchas gracias por todo.